El valor absoluto es una operación matemática que en ocasiones estará presente cuando intentemos resolver ecuaciones, inecuaciones y cualquier cantidad de operaciones algebraicas que contarán con esta valiosa herramienta matemática. Definiremos en este apartado las características principales del valor absoluto. Tendremos en cuenta sus interpretaciones geométricas, sus propiedades algebraicas y cómo se pone de manifiesto al momento de resolver ecuaciones o expresiones donde hay una incógnita que posiblemente está afectada por este operador. Comencemos entonces con la definición de valor absoluto. Esta operación matemática hace referencia a que el valor absoluto de un número real cualquiera x se define como, en primer lugar, lo representamos como un par de barras verticales, dentro de las cuales colocaremos la cantidad x, y a continuación diremos que se define como el elemento x siempre y cuando la x sea una cantidad mayor o igual que 0, o en su defecto menos x siempre y cuando la cantidad sea menor estrictamente que 0. Estas posibilidades nos hacen suponer en la práctica que el valor absoluto en todos los casos estará condicionado fuertemente a los valores que están dentro del par de barras. Desde un punto de vista geométrico, podríamos interpretar el valor absoluto del valor 3 o del valor menos 3. Si nos preguntaran, nos pidieran calcular, por ejemplo, el valor absoluto del número 3, como es un número positivo o un número mayor o igual que 0, diríamos entonces que dicho valor es exactamente 3 unidades. Entre tanto, si nos pidiesen calcular el valor absoluto de la cantidad menos 3, justamente por tratarse de una cantidad negativa, haríamos entonces caso de la segunda condición. Para cantidades negativas, el valor absoluto es equivalente a menos 3 en este caso, y de nuevo encontraríamos 3 unidades. Y es que geométricamente hablando, el valor absoluto hace referencia a la distancia que hay desde el 0, bien sea hacia el número positivo, o desde el 0, bien sea hacia el número negativo. En otras palabras, podríamos tener una primera aproximación o acercamiento y establecer que el valor absoluto de una determinada cantidad hace referencia entonces a una noción de distancia. Dentro de las principales propiedades del valor absoluto, citaremos las más usuales o las principalmente utilizadas en este curso. En primer lugar, podríamos establecer que el valor absoluto de una multiplicación permite distribuir y establecer que es equivalente al valor absoluto de la primera cantidad multiplicado en forma independiente con el valor absoluto de la segunda cantidad. Esta especie de distributividad de la multiplicación también aplica para la división. El valor absoluto de A sobre B es equivalente en forma separada al valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B, siendo importante recordar que como hay presencia de un denominador, este debe de ser distinto de 0 para no generar indeterminaciones en la operación. Tercera propiedad. El valor absoluto de cualquier número x es en forma equivalente la raíz cuadrada de x al cuadrado. Es decir, estamos encontrando un vínculo o una igualdad matemática entre estas dos expresiones. Como cuarta propiedad, podemos establecer que el valor absoluto de la diferencia de A con B es equivalente al valor absoluto de la diferencia de B con A. Y a continuación encontraremos un par de propiedades que serán fuertemente utilizadas en el trabajo con desigualdades e inecuaciones. Así, por ejemplo, si tenemos el valor absoluto de x menor o igual que a, eso será equivalente, o leído de otra manera, si y solo si la cantidad x es mayor o igual que menos a y menor o igual que a. Análogo o equivalente a decir, por separado, que x es menor o igual que a, es decir, esta parte derecha, y en forma adicional, la parte izquierda, x mayor o igual que menos a, lo mismo que tenemos escrito en esta parte de la propiedad. La siguiente propiedad de la desigualdad hace referencia al signo contrario, es decir, valor absoluto de x mayor o igual que a es equivalente o es posible expresarlo si y solamente si x es mayor o igual que a o x menor o igual que menos a. Y en este punto se hace importante reconocer y diferenciar que en la propiedad número 5
aparecerá un conector lógico llamado la y, la conjunción o sinónimo en la práctica, como veremos más adelante, de la intersección, mientras que en la propiedad 6 encontramos un conector lógico llamado la o, la disyunción o en la teoría y en el lenguaje de los conjuntos, la unión. Finalmente encontramos una propiedad que hace referencia ya no a una desigualdad sino a una igualdad y establece que el valor absoluto de x igual a es equivalente a decir que a mayor o igual que 0 y además que x es igual a o que x es igual a menos a. Es decir, que este primer referente es un condicionamiento y me está estableciendo que si a es mayor o igual que 0, podría hacer uso de la propiedad. De lo contrario, no podríamos establecer que la veracidad se cumple. Es así entonces que con estas 7 propiedades básicas más la definición de valor absoluto, intentaremos realizar diversas operaciones en el conjunto de los números reales a lo largo de los diferentes módulos del curso. Pasemos entonces a una ejemplificación numérica básica donde pondremos uso de algunas de estas propiedades. En los siguientes ejemplos haremos uso, como lo acabamos de mencionar, de estas valiosas propiedades del valor absoluto. En la primera situación se nos pide resolver la ecuación o igualdad x más 2 equivalente a 7. Es importante para cada uno de nosotros que sepamos con toda precisión que a lo largo de nuestro curso tendremos un capítulo dedicado exclusivamente a las ecuaciones o igualdades. No obstante, aprovechando la propiedad de la igualdad para el valor absoluto, podemos intentar resolver esta expresión. Como punto de partida, entonces, vamos a eliminar las barras del valor absoluto dividiendo esta ecuación en los posibles casos, es decir, un caso para cada signo. De manera concreta, de manera puntual y numérica, encontraríamos como primera opción o posibilidad que al quitar las barras nos queda la cantidad x más 2 equivalente a 7. Aquí estaríamos usando el signo positivo. O existe un segundo camino y es quitar las barras, dejar un signo negativo acompañando la expresión y de nuevo igualando a 7. Cada uno de los dos caminos contribuye a una parte de la solución del ejercicio. En la primera parte podríamos entonces eliminar los paréntesis y decir que es equivalente a x más 2 igual a 7 o al distribuir o hacer uso del signo negativo afectando las cantidades internas del paréntesis, obtendríamos que menos x menos 2 es equivalente a 7. De nuevo, una vez más, regresando al primer camino y pasando el valor 2 a restar, obtendríamos que 7 menos 2 es equivalente a 7. Y al despejar esta cantidad x en el segundo camino, o mejor aún, pasándola al lado derecho de la igualdad, y el 7 al lado izquierdo, obtendríamos que x es igual a menos 9. Encontramos de esta manera entonces dos posibilidades para x, una que es 5 y la otra menos 9. Para validar la veracidad de estas respuestas o de estos resultados, simplemente nos convendría intentar sustituir ambos valores en la expresión original. Así es que si x valiese 5, al sumarle 2 nos daría 7. Y el valor absoluto de 7 sabemos que efectivamente es equivalente a 7. Por otra parte, si tomamos el valor x igual a menos 9 y de la misma manera lo reemplazamos en el ejercicio original, obtendríamos valor absoluto de menos 9 más 2, es decir, valor absoluto de menos 7, que como bien hemos reconocido dentro de la definición de esta operación, el valor absoluto de menos 7, sería equivalente a 7. Muy bien, es así entonces que podemos concluir o garantizar que estos dos valores son los opcionados para resolver nuestra igualdad o ecuación. Vale la pena decir, además, que si alguno de ellos hubiese fallado en la comprobación, entonces sería excluido de la solución del ejercicio. Por otra parte, en una segunda situación, intentemos resolver una ecuación en la cual se nos plantea que el valor absoluto de 2x menos 3 menos 4 es equivalente a 3. Para ello, en primer lugar, intentemos despejar o eliminar totalmente las barras de los otros elementos que las acompañan. Es decir, esta cantidad menos 4 que estamos señalando en el enunciado la pasaremos al lado derecho de la expresión. De esta forma, 3
más 4 será equivalente a 7 y habremos escrito el ejercicio de forma parecida o similar a como lo teníamos planteado en el ejemplo anterior. Ahora bien, intentemos entonces aplicar los posibles casos de acuerdo a la definición de valor absoluto. Así, por ejemplo, podemos retirar las barras, eliminarlas y decir que la cantidad 2x menos 3 es equivalente a 7 o, en su defecto, eliminar las barras y dejarlas precedidas con unos paréntesis de un signo negativo, también equivalente a 7. En la primera de las alternativas, eliminamos los paréntesis, mientras que en el segundo caso hacemos uso de una ley distributiva para el signo negativo, menos 2x como primer valor y menos por menos más 3 como segundo valor o término. Intentemos despejar la x en cada caso. En el primero de ellos tomamos la cantidad menos 3, la pasamos a sumar con el 7 para un equivalente de 10. Mientras que en el segundo de los casos podríamos tomar el más 3, a restar al lado derecho para un equivalente a 4. De esta manera entonces 10 dividido entre 2 será equivalente a 5 y 4 dividido entre menos 2 equivalente a menos 2, porque recordemos que de acuerdo a las propiedades de las igualdades, la cantidad que está multiplicando pasa a dividir al 10 y este menos 2 que está multiplicando pasa a dividir al 4. Tal como lo decíamos en el ejercicio anterior, como parte final, valdría la pena reemplazar o sustituir ambas cantidades en el enunciado del ejercicio original para verificar que la igualdad es equivalente a 3. Así, por ejemplo, si x es igual a 5 y lo reemplazáramos, 2 por 5, 10, le restamos 3 y nos da 7, el valor absoluto de 7 es equivalente a 7, que una vez le restemos 4 nos dará como resultado 3. En cambio, si reemplazamos el valor menos 2 en el valor de la x, obtendríamos que 2 por menos 2 es igual a menos 4 y menos 3 menos 7 en su conjunto, el valor absoluto de menos 7 es 7 positivo, y una vez le restemos 4 obtendríamos nuevamente el valor 3. Es así entonces que podríamos concluir que efectivamente en este ejercicio la solución para la variable x es efectivamente menos 2 y 5. En los siguientes dos ejemplos haremos uso de otras propiedades adicionales a las presentadas en el valor absoluto. En el primero de ellos encontraremos que además para resolver la respectiva ecuación formada será necesario algún tipo posible de factorización, mientras que en el segundo ejercicio encontraremos como una de las soluciones será fácilmente descartada por generarse una especie de indeterminación o contradicción matemática. En el ejemplo número 3 se nos pide resolver la siguiente igualdad o ecuación. Valor absoluto de x al cuadrado menos 4x menos 5 equivalente a 7. La primera tarea para nosotros será formular o plantear los dos posibles pasos a partir de la definición o de la propiedad. En el primero de ellos vamos a eliminar las barras, conservamos unos paréntesis antecedidos o precedidos de un positivo y diremos que es equivalente a 7. Mientras que, simultáneamente, presentamos un segundo camino o alternativa de solución que consiste en eliminar las barras, pero antecedidas o precedidas de un signo negativo. Procedamos entonces a continuación a resolver de manera simultánea o de manera paralela ambos caminos. En el primero de ellos entonces, en el lado izquierdo o primera situación, encontraremos paso a paso la siguiente ilustración. Quitamos el paréntesis, diremos que es equivalente a 7. A continuación este 7 lo podremos pasar a restar al lado izquierdo para quedarnos la expresión x cuadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Y esta expresión del lado izquierdo es un trinomio que podemos factorizar tranquilamente si abrimos dos paréntesis, sacamos la raíz cuadrada del primer elemento que es x para ambos paréntesis, luego el signo negativo va para el primer paréntesis y la multiplicación de los dos signos va para el segundo paréntesis. Intentamos determinar dos números que multiplicados me den 12 y que sumados o restados me den 4. En este caso los números son el 6 y el 2. 6 por 2 es equivalente a 12 y menos 6 más 2 equivalente a menos 4. Como esta expresión está igualada a 0, hace justamente referencia a una de las propiedades en el conjunto de los números reales que nos garantizó
en alguna oportunidad que cada elemento por separado se puede igualar a 0. De esta manera entonces el primer paréntesis igualado a 0 nos da un resultado de 6, mientras que el segundo paréntesis igualado a 0 nos da un equivalente de menos 2. Sigamos analizando, por otra parte, el segundo camino, es decir, el lado izquierdo de los dos que habíamos planteado inicialmente. Para ello vamos a quitar el paréntesis que está precedido del signo negativo. Recordemos entonces que debemos de cambiar los signos que están en su interior. En este caso nos quedará entonces menos x al cuadrado, menos por menos más, 4x, y de nuevo menos por menos más, 5, equivalente a 7. Ahora, tal como lo hacíamos en el caso anterior, el 7 que está positivo y que estamos señalando en este momento, lo transferimos de lugar en forma negativa. En este sentido, 5 menos 7 será equivalente a menos 2. Y encontramos que el trinomio menos x cuadrado más 4x menos 2 será equivalente a 0. Con el ánimo de darle un ordenamiento diferente a esta expresión, podríamos decir o imaginarnos qué pasaría si cada una de las cantidades que estoy señalando, 1, 2 y 3, las pasáramos al lado contrario con respecto al igual. Haríamos entonces que nos quede el 0 solo y las cantidades al otro lado, pero de manera positiva, es decir, habríamos cambiado los signos. De esta manera entonces encontraríamos una segunda expresión o una segunda igualdad donde, una vez la factoricemos e intentemos encontrar las respectivas raíces o soluciones, así como se denominan en el álgebra, podríamos verificar entonces que la parte final o resultado final de nuestro ejercicio será menos 2 y 6, que la obtuvimos del primer camino, menos 2 y 6. Además de 2 más o menos la raíz cuadrada de 2, es decir, queda como reto y como compromiso para cada uno de nosotros resolver esta ecuación cuadrática mediante el empleo de la fórmula general, que a su vez permitirá sacar dos soluciones, que las estamos dejando planteadas o enunciadas en este momento. Una de ellas es 2 más raíz cuadrada de 2 y 2 menos raíz cuadrada de 2. Habremos entonces de esta manera encontrado 4 posibilidades de solución para nuestro ejercicio. Por otra parte, y a modo final, dentro de las propiedades presentadas para el valor absoluto, planteémonos una cuarta situación. Resolver el valor absoluto de x más 1 equivalente al valor absoluto de x menos 5. Es decir, una expresión que está configurada o conformada de valor absoluto tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la igualdad. Esa expresión la hemos repetido nuevamente acá y vamos a analizar los dos posibles caminos. Quitamos las barras en el primero de los casos, quitamos las barras en el segundo de los casos e igualamos y comparamos las cantidades entre sí. Si estas dos x las ponemos a trabajar entre sí, encontraríamos que al pasarla a restar se elimina y encontramos que 1 es igual aparentemente a menos 5. Situación que es totalmente imposible en el ámbito de las matemáticas. Sabemos que 1 no puede ser igual a menos 5, es decir, que esta opción no es posible, ya que se está generando una contradicción o una determinación matemática. Por otra parte, en el segundo de los caminos, hemos quitado las barras al valor absoluto de x más 1, también hemos quitado las barras al valor absoluto de x menos 5, solo que como alternativa adicional hemos colocado un signo negativo de acuerdo a la definición o a esta importante propiedad. Ahora bien, al distribuir y al repartir el signo negativo al interior de los elementos del paréntesis, y una vez reunamos los términos semejantes en x y los términos independientes, fácilmente podríamos comprobar que esta expresión que estamos señalando conduce a que x es igual a 2. Hemos comprobado que la solución 2 cumple con la ecuación toda vez que cuando la sustituyamos en el enunciado original, es decir, donde están las x, 2 más 1 es equivalente a 3. El valor absoluto de 3 es 3. Y cuando llevemos el 2 a este otro valor de x, 2 menos 5 es menos 3. Y el valor absoluto de menos 3 es también 3. Hemos comprobado o validado que el 2 satisface al enunciado original del ejercicio, mientras que el otro camino, recordemos, no fue posible determinar una solución real.